Bueno, estamos listos entonces para iniciar. Reciban todos un cordial saludo. Estamos muy felices de estar con ustedes en este último foro de esta versión del programa de fortalecimiento empresarial para mitigar los efectos de la crisis provocada por la COVID-19. Este es un proyecto de la Alcaldía de Medellín diseñado y ejecutado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Hoy vamos a hablar entonces de gestión del cambio. Vamos a conversar sobre cómo lograr que tus colaboradores hagan lo que la organización necesita. Para esto nos acompaña en la tarde de hoy Norman Velázquez. Norman es un consultor experto en temas de cultura, gestión del cambio, formación de equipos, trabaja mucho con todos los temas de fortalecimiento de esas capacidades entre los equipos. Entonces, Norman es un consultor que lleva con el CTA muchos años acompañando este tipo de programas y hoy en esta tarde específicamente vamos a hablar sobre este tema, sobre este gran reto que tienen las organizaciones de lograr que sus equipos de trabajo se conecten con la misión, con los objetivos corporativos. Entonces, Norman, bienvenido y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. En este momento me dispongo a compartir pantalla y te pido el favor que me confirmes en el momento que la tengamos allí para todos. Ya estamos viendo, Norman, tu pantalla. Les recordamos que este es un foro y que en la página web www.Medellín Innovadora y Productiva vamos a tener habilitado un espacio también en la parte, en el menú superior de la página donde dice foros, para responder las preguntas que de pronto sobrevengan más adelante después de este encuentro, para que ustedes se las hagan y Norman en los próximos 3 días va a dar respuesta a esas inquietudes. Entonces los invitamos también a que participen en ese foro www.Medellín Innovadora y Productiva. Entonces, Norman, bienvenido y ahora sí tienes la palabra al 100%. Diana, muchísimas gracias, muy querida, muy contento de hacer parte una vez más de estos foros, entender la responsabilidad conjunta tan grande que tenemos en este proceso de animación para que la reactivación económica sea una realidad, porque hay enorme cantidad de proyectos, hay capacitaciones, hay acceso a mucha información. La verdad es que el gobierno ha hecho nacional, departamental y municipal, además el del área metropolitana, han hecho un esfuerzo muy grande por hacer que todos accedamos a una serie de programas de acompañamiento, de procesos, pero ahí vale decir, como cuando estoy dando clases en la universidad en especialización o maestrías, nada de lo que uno enseña sirve para nada si ustedes no lo ponen en práctica. Es decir, aquí la tarea fuerte, decisiva, es de los empresarios que tomando la información la aplican a la organización para poder generar una verdadera transformación. A este foro le pusimos un nombre muy curioso y es cómo lograr que tus colaboradores hagan lo que la organización necesita. De hecho, yo era más atrevido y le puse un nombre como Paisa, y es cómo hacer que la gente haga lo que uno quiere que haga, ellos queriendo. Es como la definición a la paisa que tengo para el tema de gestión del cambio. Organizaciones muy grandes a nivel mundial han trabajado lo que es la gestión al cambio. Hoy vamos a hablar un poco de ello, nos vamos a ir a fondo en algunos aspectos, pero aquí lo importante es entender que tenemos que pensar, saber, comprender y utilizar las herramientas de la gestión del cambio para lograr que la gente se alinee no solo con el propósito, el por qué debemos cambiar, no solo en la comprensión del problema que estamos afrontando, sino también desde la intención. De alguna manera la intención es como el elástico, como la cauchera atrás, como la catapulta que se estira atrás, o también la cuerda del arco que se estira atrás. Esa es la intención, con qué intención hacemos el esfuerzo. Es fundamental. Segundo, ¿con qué propósito? Es decir, vamos a resolver un problema y qué esperamos obtener de él al final en el sentido real, qué propósito tenemos. Y obviamente con cuál meta, porque esa flecha tiene que salir disparada y pegarle a un blanco, pero qué importante que ya desde la intención, desde lo que nos nace en el corazón y en la mente de por qué hacemos las cosas, estemos todos alineados. Cuando tú logras alinear la intención, el propósito
y la meta, en ese momento la gente termina haciendo lo que la organización necesita y no lo que cada uno quiere o no lo que a cada uno le nace o no solamente lo que el jefe diga que tenemos que hacer. De hecho, cuando hay un verdadero alineamiento entre la intención, el propósito y la meta, tenemos equipos de trabajo de alto desempeño autodirigidos. Es decir, la gente está absolutamente empoderada del cambio. Entonces, una pregunta para arrancar sería, ¿y tú cómo lideras? ¿Cierto? Porque si lo que queremos es que la gente haga lo que la empresa necesita que haga, la organización necesita que haga, ¿tú cómo lideras? ¿Conduces o seduces? Porque todos conocemos el refrán conocido que nos quedó después de la conquista española, a Dios rezando y con el mazo dando. Y nos quedó como esa sensación, ese sinsabor de la falta de coherencia entre castigar, maltratar, violentar, matar, expropiar a los indígenas, pero a la vez obligarlos el domingo a ir a misa y escuchar la misa desde el atrio, porque ni siquiera los dejaban entrar a la iglesia, al templo. Esa es la falta de coordinación, es la falta de sintonización, de la intención. Bueno, primero de determinar un problema, ¿qué problema tenemos? Pongámonos de acuerdo en qué problema debemos resolver. Dicen los expertos que cuando una organización, una pareja, una familia, un barrio, una ciudad, una empresa, se ponen de acuerdo en cuál es el problema, ya el 50% del problema está resuelto. Porque ya todos estamos de acuerdo qué es lo que debemos hacer. Ahí viene una frase muy bien de Harvard que dice, duro con los problemas, suave con las personas, y es que con el problema tenemos que ser durísimos, a fondo, a acabarlo, a barrerlo, a terminarlo, pero en el camino cuidar de no maltratar a las personas, porque lamentablemente muchas organizaciones resuelven muchos de los problemas que tienen, pero en el camino de resolución de los problemas eliminan un montón de personas, desechan un montón de personas, maltratan, deforman un montón de personas. Entonces, muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿viste? Yo cuando dirijo, ¿conduzco o seduzco? Voy dando una pista. Cuando tú conduces, tienes que estar todo el rato así. Voy a señalar para el otro lado que en la cámara se al revés. Tienes que estar todo el rato así, con el garrote en la mano. Cuando tú conduces, enseñas a tu gente a que no contesta hasta que no pegas el grito, a que no responde hasta que no haces la amenaza, a que no presta atención a estar ejecutando las funciones hasta que no ve emprendido el piloto, la lucecita roja de la cámara. Es muy triste, en estos días iba en taxi y yo veía que el tipo aceleraba y frenaba otra vez. Y volvía, aceleraba y frenaba otra vez. Y yo atrás así como pasajero iba maluqueado de todo ese momento acelerar y frenar. Entonces al ratico le pregunté, discúlpame, ¿tenés algo malo en el carro, en el taxi? Estás acelerando y frenando. Y se voltea todo orgulloso y me dice, con el tapabocas obviamente, gracias a Dios, y me dice, no, es que yo sé dónde están las cámaras. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro, yo sé dónde están las cámaras. Entonces, donde no hay cámara, acelero a lo loco. Y cuando viene la cámara, freno. Yo le dije, ok, ¿y tú crees que por qué están las cámaras ahí? ¿Cuál es el propósito de esas cámaras? Pues, hombre, controlar que uno no pase a un exceso de velocidad por debajo de la cámara. Ese es el propósito que tenía él en la cabeza. Yo creo que ustedes y yo, si lo pensamos bien, el propósito no es que solo bajo la velocidad donde están las cámaras, porque si no, pues además de provocar un choque en medio de donde no están las cámaras, marean al pasajero y fuera de eso acaban con el carro, esa cadera de acelerador, clutch, cambios, gasolina, batería, se desgasta más el vehículo, los herrajes del vehículo se van desajustando de esa golpeadera. No está alineado con el propósito. También estaba en un almacén de cadena muy grande de aquí haciendo fila y en un momento determinado uno como que se descuida y terminamos otra vez en tumulto y la señora del aseo y un vigilante nos separaban y nos separaban hasta que en un momento salió furioso como el jefe de los vigilantes y nos dijo, bueno, aquí en este pedacito pues al menos, aquí en este pedacito separaditos, de la esquina para allá, párese como les dé la gana, que es que en este pedazo hay cámara y no me aguanta el supervisor diciéndome que la gente está pegada. Ahí también corresponde decir, oíste, ¿cómo así? Entonces, cuando estoy debajo de una cámara no me contagio de coronavirus, pero si no me está mirando la cámara, no me contagio o sí me contagio, ¿qué pasa? ¿Cuál es el propósito? Es que hay que haber una alineación. La razón no es que hay una cámara grabando, la razón es que nos tenemos que proteger todos.
Pero claro, si él sale a conducir, sale pero furioso, es que le ponían la mano a uno y lo empujaban para atrás, generando pues ya un roce y un conflicto. Preguntémonos cuál es la intención, qué nos mueve internamente a resolver un problema. ¿Estamos sintonizados? ¿Estamos de acuerdo con que ese es el problema que tenemos que resolver? Segundo, tenemos claro el propósito, es decir, resolvemos ese problema y qué beneficios vamos a generar resolviendo ese problema. Si eso ocurre, les cuento que vamos en coche porque la gente se alinea, la gente se compromete y tengo que dar otra pista de entrada, se las voy a dar empezando las pistas de entrada. La gente se suma a hacer lo que la organización necesita cuando hay gana-gana para todos. La gente se suma voluntariamente, juiciosamente, disciplinadamente a aportar en la transformación de cualquier problema de la organización, inclusive cuando ellos mismos tienen que cambiar su conducta, porque es que es muy fácil decir, de hecho una expresión muy común es cuando tú cambies, yo cambio. Si cambie usted primero y después cambio yo. Y Mahatma Gandhi nos daba la instrucción, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú el que hace el primer paso y empieza a transformarte tú y vas a ver cómo los demás empiezan a sumarse en ese proceso de transformación. ¿Qué te mueve para cambiar? ¿Qué hace que tú quieras cambiar una actitud? ¿Sí? ¿Qué hace que tú quieras cambiar un hábito de comportamiento? ¿Qué hace que aunque estés desesperado con el tapabocas, un tema muy de este momento, o ya aburrido de estar echando sanitizer, el alcohol en las manos, el gel desinfectante en las manos? ¿Qué hace que persistamos? ¿Que de pronto me regañan? Ese es el propósito que me mueve. Querer llegar a que no me regañen o querer llegar a pasar esta epidemia y no haber estado infectado. ¿Cuál es la intención? En algún momento lanzamos una campaña muy bonita que se llamaba Cuidarme es quererte. No cuidarte es quererme, que es al revés como egoísta. Te estoy cuidando a ti a ver si yo no me contagio. No. Es ser francos y decirle a la gente, cuidarme es quererte. Guardar distancia yo es quererte a ti. Portar el tapabocas y limpiarme las manos es ser responsable por mí y por ti. Y vuelve y juega, les comparto de Mahatma Gandhi. Alguna vez Walker, el escritor de su biografía más famosa, le preguntaba a Gandhi, ¿vos por qué sos tan buena gente con todo el mundo? ¿Vos por qué sos tan querido con todo el mundo? Es decir, tan seductor, no tan conductor, sino tan seductor. Porque seduces a todo el mundo con tu gesto, con tu sonrisa, con tu amabilidad, con tus palabras, con tu ejemplo. Y él decía, es que yo practico el individualismo iluminado. El individualismo iluminado. Dice, ¿y eso en qué consiste? Yo me porto muy bien con todo el mundo, a ver si la gente me responde igual. Es decir, hasta portarse bien con los demás tenía una intención. Pero esa intención es buena, porque yo me porto bien con los demás y ellos ganan, pero también espero lo mejor de los demás. Y claro, Walker le preguntó lo que muy seguramente ustedes tienen en la cabeza, y lo pensé yo también, cuando me lo enseñaron en el Instituto Martin Luther King y Mahatma Gandhi de la Universidad de Rhode Island en Estados Unidos. Sí, ¿y qué hace uno con la gente que no quiere ser querida con uno? Y Gandhi le contestó, eso es problema de ellos. Yo me sigo portando bien con todo el mundo para poder esperar lo mejor de todo el mundo. ¿De qué se trata esto de si conduces o seduces? Pues hombre, ¿cuándo conduces y cuándo seduces? Por ejemplo, conduces cuando manipulas y engañas, cuando dices mentiras para que la gente haga lo que tú quieres que haga. En cambio, seduces cuando persuades y convences. ¿Sí ven la diferencia tan grande? Lamentablemente, seamos francos, hemos sido educados, como dice mi suegra, hemos sido maleducados. Nosotros somos deseducados, dice ella, hemos sido deseducados. Hemos sido maleducados en el sentido de que, seamos francos, pareciera ser que es más rápido la manipulación y el engaño. Por ejemplo, ahora los medios de comunicación, que qué pesar, no tienen de todo menos medios de comunicación, lo que están es influenciando y derramando un terror y un miedo en todo el planeta a través de las fake news, de las noticias falsas, de las noticias infladas, exageradas, malintencionadas. ¿Y qué están buscando? Engañar, porque están diciendo la mentira. ¿Para qué? ¿Para qué engañan? Para manipular.
La intención es el engaño y el propósito es la manipulación. Mientras que la cara buena del ejercicio, el lado bueno de la fuerza, diría Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias, persuadir para convencer. Ustedes alguna vez han dicho una mentira, piensen, como no lo estoy viendo en el foro, pueden pensar allá, ay, sí, yo sí. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste una mentira? Seamos francos. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? ¿Cuántas otras mentiras tuviste que decir para sostener esa mentira inicial? ¿Cuántas mentiras tiene que decir uno para que esta mentira no se caiga? ¿Cuánta otra mentira y otra mentira y otra mentira y otra mentira y otra mentira para que esta grande mentira no se caiga? Eso es conducir. En cambio, seducir es hablar con la verdad, y cuando tú hablas con la verdad se defiende sola. La verdad no necesita que nadie la tenga. La verdad solita ya se defiende. Y cuando uno dice la verdad, siempre se acuerda de lo que dijo. Cuando dice mentiras con mucha frecuencia, se le olvida cuál fue la línea histórica, la línea de tiempo y la línea de historias que se inventó para poder sostener esa mentira. Lo segundo, ¿cuándo conduces? Cuando montas roscas y preferencias. Total. Es que yo a él lo conozco desde chiquito. Es que él lleva más tiempo que usted en la empresa. Es que él es amigo mío y usted no. Pues usted es un trabajador, un empleado que yo contraté. En cambio, él es un amigo que viene conmigo desde la universidad y trabaja con nosotros. O es un familiar. O es alguien que me pasa información por debajo de la mesa. Entonces, yo lo prefiero y por eso tengo una rosca o una preferencia. Eso es conducir. De hecho, tan mal educados estábamos, tan deseducados estábamos, que sacamos un eslogan que es terrible. Lo malo de la rosca es no estar en ella. ¿Y saben qué es lo berriondo? Que es verdad. O sea, se nos volvió una verdad universal que lo malo de la rosca es no estar en ella. ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer una vuelta? Qué tristeza la cultura de corrupción. Ojo, no de esta administración, esto no es de esta alcaldía. Esto es del gobierno, de la manera como gobernamos y el tipo de personas que suben a los cargos públicos a gobernar. Que son las mismas personas como usted y como yo, que somos personas educados en casas como usted y como yo, habitantes de Medellín, que se nos volvió el aire que respiramos, la corrupción. Todo el mundo mira para arriba, entonces ve los anuncios de la prensa, del preso, de la cárcel, del mafioso, del traqueto, de la autodefensa, del guerrillero, es la corrupción de los senadores, todo el mundo mira para arriba. Pero seamos francos, ¿cuánta corrupción no hay en nuestro día a día? ¿Cuántos no tienen una chica del servicio y no le pagan la seguridad social? Y aprovechan para pagarle la menor plata posible. Eso también es corrupción. ¿Cuántos no van donde el médico para que les haga, un médico amigo, para que les firme una excusa médica para no tener que cumplir un compromiso X o Y? Eso es corrupción. ¿Cuántos no el guarda los va a sancionar y debajo del pase o de la matrícula le pasan un billete de 50 bien dobladito? Eso es corrupción. Roscas y preferencias frente a la convocatoria. La seducción se caracteriza porque invita por igual a todo el mundo. Entonces la gente se siente seducida porque ve que hay transparencia. Y de hecho, cuando convocan a unos y a otros no, la gente pregunta, oiga, ¿a mí por qué no me llamó? Y entonces con la verdad le dicen a uno, no, es que tú no eres parte del comité porque tú no tienes este proceso, o tú no haces parte de este programa, o en este proyecto no está inscrito tu nombre. Y entonces uno dice, ay, bueno, gracias, yo me sigo dedicando a mis tareas, no tengo que ir a ese comité. Pero en la misma convocatoria yo puedo ser leal y seducir. Cuando impongo soluciones, estoy conduciendo. Aquí se hace lo que yo diga. Es que oiga pues la otra que es buenísima, los refranes, como decía Cantinflas muy hermoso, los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Cuando impone soluciones, el que manda, manda, aunque mande mal. Ay, ¿quién dijo eso? El jefe. Ah, el jefe, bueno, entonces hagámoslo. Pero es que está mal hecho, pero dijo el jefe. Eso es conducir. Seducir es cuando creo con los demás, cuando co-creo. Cuando convoco a los demás, 5 cerebros piensan mejor que uno, 4 cabezas piensan mejor que uno. Sentémonos juntos, identifiquemos el problema, pongámonos de acuerdo en cuál es el problema, 1. 2, pongámonos de acuerdo en cuál es la intención por la que nos vamos a mover, cuál es la motiva a acción, cuál es el motivo que nos lleva a la acción. Y 3, ¿qué es el propósito? ¿Qué queremos lograr con esto? ¿Realmente qué queremos lograr con esto? 4, perdón, dar órdenes y ver hacer. Eso es conducir. Dar órdenes, pegar gritos, señalar, y uno solamente ve hacer. Nunca aporta, no se remanga la chaqueta, la camisa, no se mete al pantano con la gente.
Mientras que en la seducción, ¿cómo no va a seducir un jefe que cogestiona? Un jefe que te dice el sábado hay que ir a trabajar y él está ya primero el sábado y hasta acá con una bolsita con unos buñuelitos en la mano para invitar a desayunar. ¿Cómo no va a seducir? Le preguntaban a Albert Einstein que cuál era la mejor forma de enseñar, él como maestro de matemáticas, y él dijo, el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única forma de hacerlo. El ejemplo es la única forma de hacerlo. En Paisa el ejemplo es muy bonito, la cantaleta empuja, pero el ejemplo arrastra. Sí, eso aplica muy bien, la cantaleta es conducir, el ejemplo es seducir. Te apropias de los resultados, qué pesar. Lástima tenerlo que decir, pero ¿cuántos jefes o compañeros no se ganan indulgencias con padres nuestros ajenos? Es decir, están todo el tiempo en función de ganarse reconocimiento por lo que no hicieron, de recoger la cosecha que nunca sembraron, que nunca regaron, que nunca cuidaron, que nunca deshiervaron, y después llegan con la canasta llena de frutas diciendo, esto lo tuve yo. En cambio, tú seduces cuando co-logras, cuando no solo te sientas y convocas a todo el mundo, sino que piensas con la gente, sino que obras con la gente. Y cuando estás haciendo el cierre, logras con la gente. Esos jefes que son capaces de decir nosotros, que requieren esos jefes que no dicen yo, sino que dicen siempre nosotros. Ese es un jefe que seduce, no que conduce. Y por último, acapararse todos los reconocimientos en lugar de co-celebrar. Yo le digo mucho a las empresas que asesoro que es mejor que se gasten 20 tortas de esas grandes partidas de a pedacito así, para celebrar y que a todo el mundo le toque un pedacito de torta. Y no solamente los miembros de la junta directiva comiendo en el mejor restaurante de la ciudad. Eso tarde que temprano se sale. Además porque no salen a las 5 o 6 de la jornada, sino que se van a celebrar desde las 4, o si se van a almorzar ya no vuelven por la tarde. Y cuando todo el mundo se voltea a mirar a preguntar si dónde están los jefes, y entonces todo el mundo contesta, están celebrando. Están celebrando nuestra victoria. Cuando los que deberíamos estar celebrando somos todos. Por eso vale más un pedacito de torta así para todo el mundo que solamente 4 o 5 personas almorzando en un restaurante. Entonces, ¿cómo lograr que la organización, las personas hagan lo que la empresa necesita que se haga? Cambiando la mentalidad de la conducción a la seducción. Cuando hay conducción hay policía, hay vigilancia, hay autoritarismo. Cuando hay seducción hay democracia, hay participación, hay empoderamiento. Y la gente termina haciendo lo que la organización necesita porque está empoderada. Debemos cambiar también una mentalidad, y me voy a atrever a decir no cambiar, sino volver a tener una mentalidad que tenían los aborígenes nativos colombianos, los que llaman precolombinos. Los nativos antes de que llegara Colón tenían comunidades colmena, ¿sí? Pensaban igualitico que los japoneses. Y la mentalidad colmena es que todo el mundo sirve a todo el mundo. Y aunque las películas de Hollywood nos muestra el cacique, en las películas de Indiana Jones como es el único rico que goza, que come, que se viste de oro, pues ese cacique tenía que hacer enormes sacrificios porque su función era servir como líder para esa comunidad. Así como el chamán, siendo el brujo, su función era servir enormemente, garantizando la salud de esa comunidad. Así como el mejor pescador pescaba no solo para él y su familia, sino para toda la comunidad. Y el mejor cazador cazaba no solo para él, para toda la comunidad. Y la persona que mejor hacía atuendos y vestidos no solo confeccionaba para él, ponía al servicio de la comunidad la confección. Y generalmente pasa lo mismo con las tribus nativas americanas de Estados Unidos. Tienen actividades tan hermosas como esta. Los indígenas, los Sioux, que nos los vendieron siempre como los indios salvajes pues de la aventura de los vaqueros. Y resulta que en las noches se ponían a bailar en torno al fuego, a celebrar la comunidad, a celebrar la vida, a celebrar la temporada. Hay una película hermosa que se llama Danza con Lobos, se la recomiendo, es espectacular. Se ponían a celebrar en torno al fuego y entonces cuando ya estaban en el paroxismo de la felicidad de la danza, alguien gritaba quiero ser el mejor cazador y otro yo quiero ser el mejor médico brujo y el otro decía yo quiero ser el mejor constructor. Y esa noche pasaba la rumba y la fiesta por alrededor del fuego, pero yo le había gritado a toda la comunidad lo que quería hacer, cómo me quería desarrollar.
cómo me quería desempeñar en servicio de la comunidad. Y al día siguiente, a las 3 o 4 de la mañana, me tocaban en el kipi, ¿sí? En la carpita de los indígenas, me tocaba el mejor cazador de la tribu y me decía, venga, que usted ayer gritó que quería ser el mejor cazador, venga, le enseño a cazar. Porque cuando cazaban, cazaban para toda la tribu. Y cuando van saliendo del lugar donde están los quipes, un anciano salía con la lanza, el arco y las flechas que había conservado toda la vida, había usado en su juventud y ahora las tenía guardadas, y se las entrega a este otro indígena y le dice, por favor aprende a cazar muy bien para que nos aprovisiones a todos. Te entrego mi arco, mi flecha, mi lanza, que yo lo construí. Los nativos americanos de Estados Unidos y de aquí piensan, tienen el pensamiento de que todo lo que hacen queda cargado con parte de su espíritu. Es decir, que las vasijas, la ropa, la decoración, las lanzas son una extensión de ellos mismos. Por eso tiraban una flecha y la recuperaban. Por eso cazaban un animal y antes de sacrificarlo del todo le daban las gracias por estar ahí para darle su piel, su comida. Es una mentalidad espectacular que se llama mentalidad colmena. Qué dicha que volviéramos a pensar como piensan los japoneses, que trabajan en equipo y lo dan todo por la organización y, claro, entonces persuaden y convencen, se convocan en grupo, co-crean las soluciones a los problemas, cogestionan el desarrollo de lo que propusieron que iban a hacer, logran en conjunto y celebran en conjunto. Y entonces cuando uno hace parte de una comunidad tipo colmena, siempre sale ganando, porque uno dice, cuando todos ganan, yo gano, porque yo estoy metido dentro del conjunto. Cuando todos ganan, yo gano. Y por el esfuerzo que todos hacemos, todos ganan y yo gano. Nuestra mentalidad occidental que ha caído o derivado en esta triste corrupción y competencia mortal, excesiva, nos ha llevado a pensar primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra otro pedacito, cuarto yo. Y nunca pensamos en el otro. Piensen en esto nomás, les pongo el ejemplo. En Estados Unidos hicieron una investigación. ¿Cuántas personas, después de que le ceden la vía en la autopista, ustedes saben lo que es salir a la autopista Medellín-Bogotá, pues aquí en Medellín, al lado del río, pues, salir y que a uno le den salida? ¿Qué siente uno? Ah, tan querida esa persona, me dio salida, gracias. Hicieron un estudio, oiga, 9 de cada 10 personas que le dan la vía, más adelante, él también da la vía. Eso es lo que genera una mentalidad colmena. Si yo gano, tú ganas, si tú ganas, yo gano. Y sigamos todos creciendo. El tema del sistema este del cierre. Sale un carro, sale el otro, sale un carro, sale el no. No salgamos todos. No. Cuando se daña un semáforo, que uno dice, por Dios, ¿cuándo voy a pasar? Nunca voy a cruzar. Y decimos expresiones tan salvajes como esta. Métase, que si no se mete, no sale. Y si se mete, se choca. Y si se mete, se va contra la moto, contra el ciclista, o se choca con el otro carro. Porque el otro va a decir, no, el semáforo está apagado, yo llevo la vía. Muy bien. Jay Flower, que es un autor que los quiero invitar a que lo conozcan, es espectacular norteamericano, gran investigador del comportamiento de las neuronas y cómo hacen redes las neuronas, pero más allá de cómo hacen redes las neuronas, que se llaman engramajes neuronales para que pensemos, que logran, cuando una neurona con una información se junta con otra a través de las dendritas, hacen sinapsis, apenas se enredan, genera una cosa que llama engramaje neuronal. Y ese engramaje hace que yo piense, porque la información de una neurona que es un color, más la información de otra neurona que es el olor, cuando se juntan yo digo, ve y es jugo de naranjas, porque huele a jugo de naranja y tiene color de jugo de naranja, y no lo he probado, por ejemplo. Tiene una frase que sale en un video que se lo recomiendo, que se llama, el programa se llama Redes, está en YouTube, los invito a que lo busquen, está dirigido por un señor de apellido Puncel, son en español y él traduce lo que sea necesario traducirlo. Busquen esa serie que es espectacular. Tiene una frase hermosa que dice, para saber quiénes somos, tenemos que comprender cómo estamos conectados. ¿Sí? ¿Cómo lograr que la gente termine haciendo lo que la organización necesita? Péguenlo con esta frase. Para saber quiénes somos, tenemos que comprender cómo estamos conectados. ¿Qué es lo que necesita la organización? La organización lo sabe. Cuando uno conforma una organización, ya no es un sujeto, ya no es una célula, es un órgano. Y el órgano, que es la organización nuestra empresarial, ojo, la familia, la unidad residencial, el barrio donde tú vives, ese órgano sabe que para poder mantener el equilibrio,
o sea, estar vivo, estar sano, necesita unas decisiones, necesita unas acciones, necesita unos compromisos. Para saber quiénes somos, tenemos que comprender cómo estamos conectados. Es fundamental que lo entendamos. Cuando nos enfrentamos a los procesos de cambio en las organizaciones, con el CTA que hemos intervenido, 700, 900 empresas, qué sé yo. Cuando le decimos a la gente que cambie, ¿por qué debe cambiar? Pues porque algo está mal. ¿Cuándo cambia uno? Cuando las cosas no funcionan. De hecho, hay una frase muy linda que dice, el que no cambia, lo cambia el cambio. Y nuestro amigo Sócrates, el filósofo griego, ya desde el año 470 antes de Jesús, dice otra frase fuerte y es, lo único constante es el cambio. Lo único que es constante es el cambio. Y uno llega a las empresas y ve que hay problemas y ve que hay conflictos, porque los problemas generan conflictos y generan tensiones entre los procesos. Pero yo nunca he visto una máquina de escribir peleando con un computador. Ni nunca he visto una llave de tubo pegándole guarapazos a un portátil. En las empresas los que tienen conflictos son las personas que hacen parte de los procesos y que entre ellas sí generan un roce, que si es un roce indebido genera un calor que transforma el clima organizacional y se enferma la empresa. Hay que transformar la cultura de esa organización. Lo más chistoso es que lo que más nos encontramos con mayor frecuencia son las 50 razones para no cambiar. Mire, ahí se las voy a dejar prendiditas en automático. Hemos recogido 50 y más razones de por qué no cambiar. No estoy seguro de que a mi jefe le guste que hagamos eso. Eso no está dentro de mis funciones. Yo no tengo autoridad para tomar esa decisión. Lo que estás haciendo es demasiado radical. Vamos a quebrar si intentamos cambiar. Eso es que usted pide es imposible. No, aquí nunca vamos a llegar a un consenso para cambiar las cosas. Recuerden que uno de los principales conceptos para cambiar es, 1, estar de acuerdo en el problema. 2, cuál es la intención o el motor que nos mueve para cambiar. 3, cuál es el propósito, el bien final que queremos lograr con ese cambio. Y ese bien final tiene que ser win on win, ganar, ganar. El gran secreto de cómo hacer que la gente cambie hacia donde la organización quiere es cuando todos en la organización ganan. ¿Me explico? Todos los órganos, todas las células que componen un órgano deben ganar. Si alguna célula sale afectada, el órgano no está funcionando bien. El órgano no está funcionando bien. No le está llegando suficiente oxígeno a una parte de ese órgano. No le están llegando suficientes azúcares, grasas, suplementos alimenticios. ¿Y entonces qué le pasa a esa parte? Se muere. ¿Muere? Entonces, hay más de 50 razones para no cambiar, pero en esencia hay 3 equipos, hay 3 grupos que definen estas voluntades de no cambiar. La respuesta que resume generalmente el problema de por qué no cambio, ¿tú por qué no cambias? Y responde, porque no sé. No tengo ni idea cómo cambiar. Yo sí siento que hay un problema, yo siento que hay algo maluco, aquí hay mucho conflicto, hay roces, pero no sé cómo cambiar. Entonces esa respuesta es una respuesta cognitiva, o sea, desde el conocimiento no sé. Y claro, tu respuesta como líder tiene que ser, yo te enseño. Permíteme, yo te enseño. Si tu gran barrera, tu gran problema para cambiar es que no sabes cómo hacerlo, que además requiere mucha humildad. Cuando alguien les diga no sé, en esta sociedad occidental, en Oriente, es lo más común que la gente diga no sé, no entiendo. Compárteme tu punto de vista, no entiendo. Nosotros, los latinoamericanos, nos morimos de la pena. Imagine que uno va a una reunión y va a levantar la mano y la señora le baja a uno la mano. ¿Pero por qué me va a bajar la mano? No van a pensar que somos unos brutos. Usted en clase no pregunta en público porque no, que van a pensar que yo no sé nada. Y resulta que el camino más cortico a la sabiduría es preguntar, es la humildad. Entonces lo primero es, no sé. Cuando alguien les diga no sé, primero den las gracias. Digan, gracias por tu sinceridad. Gracias por entregarnos tu ausencia de conocimiento, por decir, por reconocer tu ausencia de conocimiento. Y el paso siguiente es, permíteme te enseño. Entonces tú como líder tienes que estar preparado para enseñar, no para ordenar, no para obligar, no para hacer que el otro repita.
sino para enseñarle cómo. Si hay algo que insulta a un ser humano es que no lo dejemos pensar. Expresión colombiana típica, dolorosa, de las que venimos mencionando, de los eslogans que venimos mencionando, los dichos. Yo le pago para que piense. ¿Usted se imagina? Por favor, póngase en el lugar de la persona que le están diciendo eso. Yo le pago para que piense. ¿Qué es cómo se siente usted si yo le digo eso a usted? Haga lo que yo le dije que hiciera. No le mostré, pues, haga, repita lo que yo le enseñé. Yo no le pago para que piense. ¿Qué están pensando de ti? ¿Qué están esperando de ti en esa empresa? ¿Cómo te sientes tú contigo mismo? Este es un insulto. No permitirle a un ser humano, Homo sapiens sapiens, ese es el nombre que tenemos nosotros como criaturas en la evolución. Homo sapiens sapiens, 2 veces sapiens. Y que nos digan no piense, dolorosísimo. Segundo, segunda respuesta más frecuente, no puedo. No puedo. Entonces, ¿qué hay que decirle al otro? Venga, lo acompaño. Venga, lo entreno. Porque puede que usted sepa que saber es el conocimiento. Pero la habilidad, que es la destreza, ¿cómo se desarrolla la destreza o la habilidad? Con práctica, con repetición. Entonces, venga, lo acompaño. Una pregunta que estoy seguro que nos va a dejar en jaque a todos. 1. ¿Quién de ustedes, cuando fue seleccionado para un cargo, recibió entrenamiento de entrada? Es decir, le dieron una inducción. Piénsenlo. Muchos, ¿cierto? La mayoría. Lamento decirles que muchas empresas que hago esta charla, no, a mí me contrataron y me dijeron, hágale que va aprendiendo en el camino. Y por eso es que quemamos tanta gente. O sea, nos damos el lujo de quemar personas. Es más, tenemos expresiones como, si no aprende cómo hacerlo en la marcha, era que no servía. ¿Cómo le parece? Si no aprende a hacerlo sobre la marcha, eso era que no servía. Y a esa personita la desechamos, la quemamos, la liquidamos antes del periodo de prueba, como si fuera una cosa, no una persona, no un sujeto, no un individuo, una cosa. No puedo, es una respuesta, a mí no me han entrenado para eso. Se le hago la pregunta de otra manera. Perdón. ¿Cuántos de ustedes han recibido reentrenamiento en su cargo? ¿A cuántos de ustedes los han llamado a decirle, ve, ya pasaron 3 meses, te voy a reentrenar? Peor aún, ¿a cuántos de ustedes les han dicho, venga, vámonos con su grupo de trabajo, con todos los que hacen parte de su dependencia, de su área, vámonos toda una semana a hacer talleres para que ustedes entrenen cómo trabajar en equipo, cómo resolver problemas, cómo comunicarse, cómo transformar un insumo en un producto final de calidad, para que pasada esa semana vuelvan a entrar como un equipo, ya no como un grupo, sino como un equipo a producir en enormes cantidades. Cierto que a casi ninguno nos han reentrenado, y mucho menos con el equipo con los que trabajo, no tenemos tiempo. La empresa dice, no, yo no tengo tiempo para parar, oigan, yo voy a parar, yo eso es tiempo perdido. No es tiempo perdido. No es tiempo perdido, es tiempo ganado. Es productividad y competitividad ganada. Y la última respuesta más fuerte, que esta sí es la más radical que nos puede dar alguien, es no quiero. De hecho, traducido al paisa es, no me da la gana. Voy a ver qué hace, eso no está en mi función. Usted no me puede obligar a mí. Empuje a ver. Lo pongo a pelear con mi sindicato. ¿Cómo es que yo no quiero, no me da la gana? Frente a esa respuesta, que es emocional, miren que la primera fue cognitiva, no sé. La segunda fue conductual, no puedo, no lo sé hacer. Pero la tercera es totalmente emocional, es visceral, es estomacal. No quiero. Y la respuesta del jefe es, te comprendo. Me parece, ¿cómo queda la otra persona en jaque si un jefe le dice, en lugar de pegarle el grito, en lugar de tirar la puerta, en lugar de pegarle golpes a la mesa, en lugar de empezar a echar cantaleta y amenazar, no lo va a hacer. En la puerta hay una fila como de 80 que lo pueden reemplazar. Lo voy a hacer aburrir. Un jefe te diga, te comprendo.
comprendo que yo alguna vez no pude y no sabía cómo y me dio miedo. Porque las cosas que le dan miedo al ser humano son las que no conoce, las que no comprende, las que no sabe hacer. Y el miedo tiene una respuesta que es muy visceral. Y esa respuesta es, o me congelo y no hago nada, o sobreactúo y monto una pataleta. Y esa es la respuesta de no quiero, no quiero. Y el jefe tiene que decir, ay, yo te entiendo, y más de cuando yo arranqué en ese cargo, me moría del susto que esa máquina me arrancara una mano. O no sabía cómo manejar ese aparato. O no comprendía el manejo del software y el sistema. O no tenía claras las funciones, los tiempos y los procesos. Venga, le enseño. Venga, lo entreno. Y el entrenamiento te quita el miedo. Porque ya cuando tú dominas el hacer, le quitas el miedo a lo que no conoces. E inmediatamente quieres cambiar. Tenemos que romper esa brecha grande que hay entre la incertidumbre, que genera miedo y parálisis, y el conocimiento, que genera compromiso y acción. Así de sencillo, pero así de complejo. ¿Cómo lograr que la gente haga lo que uno quiere que haga, ellos queriendo? Entonces hay que transformar en las personas el miedo que los paraliza por una acción que los moviliza. Y no hay nada más fuerte que movilice a un ser humano que la comprensión de cuál es el problema, que comprender y entender hacia dónde estamos orientados, ¿sí? Que entender cuál es la intención con la que estamos operando, como estamos operando, y cuál es el propósito final que vamos a generar. Nunca antes, tristemente, había sido tan importante que una empresa fuera socialmente responsable. Solo ahora que inclusive no sé si vieron que ya entró a bolsa de valores el valor del agua. Cuando íbamos a pensar que el agua, recurso de la tierra, iba a estar en bolsa de valores. Claro, ahora sí todo el mundo hay que cuidar el agua, no contamines, cerrar la canilla, cuando te estés afeitando cerrar la canilla, no usemos sino el agua que necesitamos. Pero vuelve y juega el tema de la intención y el propósito. ¿Sabe ustedes y yo por qué ahorramos agua? Para ahorrar plata. Nosotros no ahorramos agua porque, ay, que cuidado con el agua es de todos, el agua es vida, el agua que yo dejo de consumir se acumula y la podemos consumir después. Colombia, uno de los países más ricos en biodiversidad y en fuentes hídricas potables. Y somos unos destrozones, botamos agua por todo. Vaya, dígale pues al vecino que por favor cierre la manguera. ¿Sabe qué le contesta? ¿A usted qué le importa? Es mi canilla. Es mi canilla, yo veré qué pago de impuestos. Como cuando usted le dice a alguien, de servicio. Como cuando usted le dice a alguien que por favor se ponga la careta, vení ponémela. El tapabocas, venga, póngame. No tienen claro el propósito. Y fuera de eso están mal intencionados. No hay una sana intención. Por eso su organización hay que presentársela a las células que hacen parte de esa organización, es decir, a los empleados, a los colaboradores, a los líderes. Hay que recordarles cuál es el propósito de esta empresa. Nosotros estamos aquí ¿para qué? Mire, las casas de cobranza, voy a hacer aquí una publicidad, Contento, que es una gran empresa de cobranza. Antes se llamaba Intercobros, ahora se llama Contento. Usted le preguntaba antes a los empleados de Intercobros que qué hacían, y todos tristes, con ojeras, aburridos, malgeniados, cansados de que por teléfono les mentaran la madre todo el día. ¿Qué decían? Ah, cobrar plata. Y me pagan por recoger plata, hijo de madre, y por insultar y agredir y apretar para recoger plata. Intercobros. Sin embargo, ahora Contento. Y sus gerentes y directivos han hecho un esfuerzo espectacular por transformar a todo ese equipo de líderes y el personal de base para cambiarle de chip y decirle, no, usted no cobra plata, usted ayuda a pagar deudas, usted orienta a las personas para que encuentren la manera de salir de sus compromisos financieros, usted acompaña a las personas en el proceso de ponerse al día en sus créditos. Entonces yo paso de ser el oponente que está recibiendo los insultos y los maltratos a ser el colaborador, mírenle qué linda la palabra, colaborador,
o trabajo con el cliente para ayudarle a encontrar la mejor manera de que se ponga al día. Y entonces ya, ¿cómo son los colaboradores de Contento? Contentos, con energía, buscando, inventándose diálogos, discursos, presentaciones que seduzcan, no que conduzcan. La conducción era te meto a la cárcel, te sanciono, la vamos a quitar hasta la casa, usted la cárcel con qué vivir. La seducción es encontremos una forma de pago. Y es increíble los indicadores de gestión de esa entidad de cobro frente a otras por la manera como cobran, por la relación que lograron establecer entre sus colaboradores, con sus líderes, pero mejor aún con su cliente final. Y entonces le ofrecen al banco o a la entidad que los contrata para que les maneje la cartera unos impactos del 20% más que las otras casas de cobranza. Y fuera de eso, clientes felices, clientes que sienten y creen que pagando les van a volver a abrir la puerta para ser otra vez clientes activos. Es cambiar de la incertidumbre y el miedo que genera parálisis al conocimiento y al compromiso que genera acción. Así logramos que la gente termine haciendo lo que la organización necesita. Ustedes y yo estábamos esperando un año 2020 espectacular, ya teníamos programado viajes, capacitaciones, entrenamientos, compras, salidas, vacaciones, y este año se nos vino, fue así, se nos vino con una transformación de un problema gravísimo, además un problema global, ya ni siquiera individual, sino global, y ese problema se vino con muerte, situaciones reales de muerte gravísimas, se vino con mucha desinformación, se vino que genera miedo esa desinformación, con una alerta global, con más desinformación, con todo un tema de higiene corporal que, ojo, se queda para el resto de nuestras vidas y futuras generaciones. Eso es algo bueno. Segundo, un distanciamiento social que nos enseñó a volver a valorar lo que vale estar con los amigos, los conocidos, y a reevaluar la relación en familia, que estábamos lejos de casa. La incertidumbre de, ¿y esto para dónde va? Que además nos genera, por el lado bueno de la fuerza, el aprender a disfrutar el hoy, aquí y ahora. No a la loca, sino disfrutar el tinto, disfrutar el encuentro con los amigos, disfrutar la experiencia del momento, volver a vivir. Porque es que dice el Dalai Lama que hay 2 días perdidos en la vida del hombre, el ayer y el mañana. No, en el ayer ni en el mañana puede hacer nada. El único día en el que tú puedes hacer algo es hoy. Claro, eso vino con unos temas de higiene mental también, de pensar quién soy, para qué estoy aquí, qué voy a hacer con mi vida, qué sentido tiene mi existencia. Y por último, un paro total. Y ese paro total nos llevó a un aislamiento inteligente, que ahora se volvió muy inteligente además, en el sentido de que si salimos, cuando volvemos a casa, nos tenemos que bañar, lavar toda la ropa, lo que hace que calculemos mejor las salidas de casa. Entonces ahorramos tiempo, ahorramos dinero, ahorramos recorridos. Viene, perdónenme, con un montón de beneficios. Este cambio se viene con un modelo de transformación en el Go Virtual, es decir, nos tuvimos que evangelizar a la fuerza en temas de tecnología. Lo segundo, una gran valoración de los campesinos y la gente que se encarga de producir los alimentos, los implementos y los bienes de aseo y que nos generan salud. Tercero, esa valoración increíble a los domicilios que antes de la pandemia uno pagaba domicilio cuando estaba en quincena, porque el resto decía, pues, ¿cómo va a pagar un domicilio? Gana este. Yo eso lo compro esta semana que salga. Y ya casi todos los domicilios están incluidos en el producto o servicio, minimizando tiempos, maximizando usos, reduciendo consumo de dinero inclusive. Pero el cambio más fuerte que se presentó, que tiene que ver con la transformación de la organización hacia donde necesita cambiar, es el siguiente. Cambiamos del go-to-market al go-to-consumer. Es decir, cambiamos de nosotros desplazarnos hacia las empresas, desplazarnos a los centros comerciales, ir de nuevo a las oficinas, a que ya todo tiene que venir a casa. Mire cómo estamos hoy conectados a través de este medio virtual. Yo estoy absolutamente convencido que ustedes están parando bolas, ustedes están convencidos de que yo estoy comprometido con mi presentación y sin querer queriendo ya estamos sumergidos en esto. Cambiamos del go-to-market al go-to-consumer. Ese es el cambio que necesita la organización. Yo no sé si ustedes sabían, pero FENALCO también está haciendo estudios en los que ha detectado que casi el 70% de las empresas que se fueron a hacer teletrabajo no van a volver a las oficinas.
porque ya habiendo implementado el teletrabajo se dieron cuenta que se ahorra tiempo, se ahorran desplazamientos, se ahorra consumo de energía, agua, servicios. Los empleados, respetándoles el horario laboral, tienen más tiempo libre, porque el tiempo que antes uno era 1, 2 horas, 3 horas montado en un bus o en un carro o en una moto, ahora se reducen y me queda ese tiempo a mí para hacer ejercicio, para leer, para descansar, para hacer familia. ¿Sí? Entonces se nos vino un teletrabajo, una alfabetización digital forzada, una innovación, un cambio del modelo de negocio, unas pruebas piloto de la virtualización de procesos, la adaptación acelerada, puesta en marcha, validación y otra vez a conquistar el mercado. Aquí aprovecho para decirles 2 o 3 elementos fuertes que vienen. El primero, la organización necesita detectar claramente cuál es la generación a la que pertenecen sus públicos externos y sus públicos internos. Empezando 1900, 1910, había una sola generación. Usted vea una foto familiar y usted ve que el bisabuelo se viste igual que el nieto, igualitico, solo que el nieto tiene pantalón corto. De resto escuchaban la misma música, hablaban de la misma manera, tenían la expectativa de imaginario de vida igualitica, consumían los mismos medios de comunicación. Hoy, en pleno año 2020, ustedes y yo estamos compartiendo hasta 6 generaciones. Vuelvo e insisto, 6 generaciones de clientes fuera de la empresa y 6 generaciones de clientes dentro de la empresa, porque usted también tiene empleados de todas las edades. Y entonces tenemos los veteranos, que son personas mayores de 65 años y tienen unos gustos de información, de medios de comunicación, de contactarse, hábitos alimenticios, hábitos culturales, hábitos de ocio, tiempo de ocio, qué respetan, qué valoran, qué les parece importante. Después seguimos los baby boomers, que tenemos más de 45 años, que tenemos también otros gustos y somos análogos, que nos hemos tenido que ir alfabetizando en lo digital. Somos los más rezagaditos. Después viene la generación X, que son los mayores de 35 años, que están ya un poco más adaptados a lo digital. La generación Y, que están en plena era digital. La generación Z, que son los jóvenes después de los 15 años. Y por último, una última generación chistosísima, la generación T, Touch, que es la generación de los niños de 0 a 10 años que manejan tablets y sistemas de información. ¿Tienes tú claro cuáles son los hábitos, la cosmogonía, la interpretación del entorno, las necesidades de los públicos que hacen parte de tu empresa? Porque dependiendo de lo que ellos imaginen y les gusta, van a poder garantizar que se queden en la empresa, que haya estabilidad, que no haya tanta rotación laboral, que mejore la comunicación, que se cumplan las expectativas, para que la organización como un todo sepa qué quiere, qué necesita, y todos coexistan, haciendo que la empresa sea sustentable, es decir, duradera en el tiempo, generando rentabilidad, pero también el segundo componente de estos nuevos clientes, de esta nueva generación de consumidores, y es que están aplaudiendo, están siguiendo, están consumiendo empresas, productos y servicios que sean no sustentables y no sostenibles, es decir, que respeten el medio ambiente, que respeten el entorno, que respeten las personas, que respeten los animales. Entonces, si tu empresa tiene proyecto social, si tu empresa no consume tanta energía, cuéntalo. Si tu empresa usa además energías alternativas, cuéntalo. Sol, viento, en fin, hay muchísimos. El viento, el sol, la mareomotriz, que es de las mareas. Bueno. Lo otro es si tu empresa no contamina tanto el oxígeno, que es la huella de carbono y la huella de gases, la huella hídrica, no contaminación de aguas o menor contaminación de aguas. Eso hay que contárselo a todos los públicos de interés. A los que están cautivos en la empresa para que se sientan orgullosos de la empresa y se enfoquen a los resultados de la empresa. Y a los que están por fuera de la empresa para que prefieran esta marca, productos y servicios y le consuman a ella. Si logramos que todo el mundo esté enfocado hacia allá, vamos a tener una organización que la gente hace lo que la organización necesita. Y entonces ya no vamos a guardar los clips o vamos a dejar de imprimir papel porque me sancionan o porque me llaman la atención en la empresa, sino porque soy un convencido de que no quiero que sigan cortando árboles. Porque un árbol en una hoja de papel es para rayar o imprimir, pero un árbol vivo es una máquina que produce oxígeno, el mismo que yo necesito para respirar y vivir. Entonces, si hay un propósito y una intención coherente, yo protejo y soy una empresa cero papel. Y me cuido al momento de realmente imprimir lo que debo imprimir. Entender bien
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la intención que me mueve? ¿Cuál es el propósito que quiero lograr? Y si todos en la empresa coincidimos en que entendemos el problema, tenemos la misma intención y queremos llegar al mismo propósito, lo más seguro es que la gente haga lo que la organización necesita. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué cambiar y por qué invitar a las personas que cambien? Jefes, líderes. Estos datos son de PROCI, que es Professional and Scientific on Change, una de las empresas más grandes del mundo en todo lo que tiene que ver gestión del cambio. PROCI en particular es la empresa que asesora más del 70% de las empresas de la lista de Forbes. Forbes, que es una revista norteamericana, una entidad que mide la productividad y competitividad de las empresas, tiene un listado de más de 500 empresas altamente competitivas, como cuando aquí sale la lista de dinero, la revista de dinero, las 500 empresas de Colombia, esa es la lista de Forbes a nivel mundial, y PROCI asesora en gestión del cambio a más del 70% de las empresas que hacen parte de la lista Forbes. ¿Y por qué las asesora? Porque es que el cambio es muy productivo. Cuando yo hago una buena gestión del cambio, el proyecto tiene 6 veces más probabilidades de ser exitoso, de lograrse el proyecto. ¿Sí? Insisto, cuando yo trabajo en un proyecto y trabajo porque ese proyecto se logre efectivamente, si hago gestión del cambio, es decir, si comunico a las personas, si convoco, si co-creo, si co-gesto, si co-logro, si co-celebro, que eso es la gestión del cambio, yo logro que los proyectos se lleguen a su feliz término 6 veces más que los proyectos que no tienen gestión del cambio. Segundo, los proyectos que tienen gestión del cambio tienen 5 veces más probabilidades de ser terminados antes de tiempo. Imagínense, ¿cuánto hace que no afrontamos un proyecto que se termine antes de agenda? Qué tan bacano terminar un proyecto y si ya acabaron, sí, y acabamos dentro de un mes. O acabamos 5 días más rápido, o sea, no alcanzamos la fecha de cierre, alcanzamos 5 días antes. Ustedes saben lo que significa eso para ese equipo de trabajo, un gran reconocimiento. Además, un ahorro enorme de recursos, que es el tercer momento. Cuando yo aplico gestión del cambio a un proyecto, tengo 2 veces más probabilidades de quedarme ajustado en el presupuesto, es decir, de no tener que hacer adendas, incrementos al presupuesto. ¿Han escuchado con qué frecuencia las obras que hacemos todas son y se tuvo que meter más plata y se tuvieron que demorar más años y hubo que hacer extensiones de contrato? ¿Por qué? No había gestión del cambio. Si aplicamos gestión del cambio, la gente se compromete con el problema que tenemos que resolver, con el propósito que queremos lograr, pero muy chévere, con la intención que nos mueve para resolver el problema. Cuando la gente tiene identidad con la intención, no hay que hacer fuerza. La gente se suma voluntariamente a ayudarnos a resolver el problema. Y dice PROCI que si transformas las personas que hacen parte de una organización, terminas transformando la organización entera. Es decir, las personas transformadas son las que terminan transformando las organizaciones, no al revés. Que habíamos pensado que de afuera para adentro se podía exigir, ¿sí? Se podía exigir que las empresas cambiaran. Y resulta que sí, se puede exigir de afuera para adentro que las empresas cambien, pero es un cambio obligado. Y esos cambios obligados no son duraderos en el tiempo. ¿Cuánto hace que no juegan ahorcadito? Hay un juego que a mí me encanta jugar en estas charlas y es el ahorcadito. Les voy a pedir que jueguen mentalmente allí donde están. Una palabra de 3 letras que si la sabemos administrar, podemos cambiar el mundo. ¿Cuál se imagina? Voy a decir la que más dicen en las charlas presenciales. Paz. Tiene 3 letras, pero esa no es. Ahí tenemos. Amor. Amor tiene 4 letras, es de las que más dicen. O amo. Tiene 3 letras, pero esa tampoco es. Nos ahorcamos. La palabra que debemos resolver para que la organización y la gente dentro de la organización haga lo que tiene que hacer para que le vaya muy bien a la organización. Recuerden, cuando le va bien a la organización, me va bien a mí. Mentalidad colmena. Cuando nos va bien a todos, me va bien a mí. No cuando me va bien a mí y a los demás mire a ver cómo les va. No. Cuando nos va bien a todos, me va bien a mí. En todos estoy incluido yo. Pues la palabra es el ego. Y si yo sé administrar el ego, dicen los norteamericanos,
Martin Luther King en su teoría de la no violencia decía, hay que administrar el ego. ¿Y cómo se administra el ego? Quita la E and go. Quítate tú de la ecuación. Muchas veces el que está frenando el proceso eres tú, porque estás cerrado en tu punto de vista, porque no quieres ver las cosas y no como tú las ves, porque no quieres que los problemas se resuelvan, sino como tú los quieres resolver. Y es ahí cuando vale la pena hacer un pare y decir, venga, ¿será que el equivocado soy yo? Y dar un paso a un lado para que las cosas fluyan. Frente al tema del coronavirus, pues salió un ejemplo espectacular, es increíble. De puro curioso me puse a averiguar, empezando el coronavirus, que era lávese las manos, lávese las manos. Y yo dije, perra, ¿quién se habrá inventado esta vaina de lavarse las manos? Pues mire, lo encontré. 1840. El señor Ignaz Philipp Semmelweis, que es un médico que trabajaba en Viena, en el hospital de Viena, en partos, en los partos de los bebés. Resulta que un compañero de él, haciendo una autopsia, se cortó sin querer con el bisturí. Entonces se untó de las sustancias cadavéricas del muerto, que le estaba haciendo la autopsia, y se murió. Y cuando ese compañero se muere, este señor Ignaz Philipp Semmelweis se pone a investigar qué le pasó a mi compañero. Pues él solo se cortó y se untó de las sustancias cadavéricas. ¿Qué se puso a imaginar él? Pues sacó la conclusión de que esas sustancias del cadáver lo habían contaminado. ¿Y cuál es la mejor manera de evitar que esas sustancias, en una cortada o no, puede ser en las manos, no sigan infectando a otros? ¿Sí? Entonces se inventó una cosa que se llama el agua dorada, ¿sí? Y es que colocó a la entrada, al menos de su área, la que él manejaba, que era la de partos, colocó una mesita con un jarro con agua dorada, que es agua yodada, llena de yodo, y le decía a estudiantes, ahí les pegó un letrero, que aquí lo tengo, ese letrero está traducido ahí. A partir de hoy, 15 de mayo de 1847, todo médico o estudiante que salga de la sala de autopsias y se dirija a alumbramientos, es decir, a los partos, está obligado a lavarse las manos con agua dorada. Esta disposición rige para todos, sin excepción, es decir, médicos y estudiantes. Y resulta que haciendo eso, el señor Ignaz Philipp Semmelweis logró reducir hasta en un 80%. Estamos hablando del 10%, ni del 5%, ni del 20%. En un 80% logró reducir las muertes de la fiebre puerperal, que es lo que da el contagio de sustancias cadavéricas. Lo redujo en un 80%. Ese es el papá del sanitizer, del líquido que nos echamos en las manos y el alcohol y tal. ¿Y sabe qué le pasó a Ignaz? Los amigos se llenaron de ego, los compañeros, y lo hicieron echar del hospital, hicieron expulsar del hospital. Que cómo se atrevía él a ni siquiera pensar que un médico iba a matar a un paciente. El ego se los comió. Y él no dijo, no, es que es posible que usted no lo quiera matar, es posible que tú no quieras matar al paciente, pero igual te untas de la sustancia cadavérica, me toca a la niña que está en parto, a la señora que está en parto, la contagia de ella al bebé y los matas a los dos. Y lo echaron del hospital por atreverse a pensar diferente a los que piensan con el ego. Resulta que solo 40 años después, gracias a que su técnica de lavarse las manos con agua dorada, yodada, le salvó la vida a millones y millones de personas, y hoy nos sigue salvando la vida a millones. Mire lo que es ahora el tratamiento del COVID, nuestro tapaboca, y estarnos desinfectando las manos cada 3 horas, hay que lavárnoslas con jabón que genere espuma, para que esa espuma rompa la capa grasosa del virus, y así se muere el coronavirus. Se lo debemos a este señor Ignaz Philipp Semmelweis. Les pregunto, ¿el hospital necesitaba a Ignaz Philipp Semmelweis? Claro. ¿El hospital necesitaba que alguien pensara y encontrara una solución a los problemas? Claro. Pero el resto de la organización estaban enfocadas más en su ego, en sentirse orgullosos de dejar que su concepto fuera el cierto, y es que ellos no contaminaban a nadie, y terminaron despidiéndolo del hospital. ¿Cómo funciona el cambio? Para que haya cambio en las organizaciones, para que las organizaciones terminen haciendo
lo que esperamos que hagan hay que meterle cambio, y por eso les pongo ahí la palanquita de la reversa, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Esa palanquita, ¿cómo funciona en una empresa? Lo primero es que tenemos que hacer un gran diagnóstico objetivo, bien objetivo, no con el ego, como los compañeros de Ignaz Philips Emmeledis, los médicos de Viena, de una manera objetiva, hacer una evaluación del reconocimiento actual de las cosas. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tenemos de bueno? ¿Qué tenemos de malo? ¿Qué dejamos a un lado? Para eso, les recomiendo aplicar una herramienta que son las W Question, preguntarse a quién le pasó qué, cuándo, cómo, por qué, dónde. Y si respondemos esas preguntas de frente a la organización, muy seguramente empecemos a sacar conclusiones de que algo anda mal o no está suficientemente bien. Y entonces nos debemos preguntar de eso que está pasando en nuestra organización, ¿qué queremos conservar? ¿Qué se debería quedar con nosotros? ¿Sí? ¿Qué debe quedarse con nosotros? Y para eso les recomiendo un ejercicio que se llama ERIC. ERIC es una herramienta que se van a encontrar en el libro La Estrategia del Océano Azul, espectacular. Hay video, hay animación en YouTube. O segundo, en el libro de Lean Startups de Eric Rice. Eric Rice es el que se inventó la herramienta ERIC. ERIC traduce E, eliminar, R, reducir, I, incrementar y C, crear. Entonces yo cojo y hago un diagnóstico completo de mi empresa, cómo estamos de 0 a 10 en todas las áreas. Van a haber unas áreas más afectadas que otras, más cercanas al 0 que están mal, más cercanas al 10 que están bien. Y ahí me pregunto, ¿qué debo aplicarle ERIC? ¿Qué es ERIC? Eliminar. ¿Cuáles situaciones nunca más deben volver a pasar en mi empresa? Nunca más. Ese es eliminar. Situaciones que yo me propongo que nunca más van a volver a pasar, es que no pueden volver a pasar a partir de hoy. Y me pongo el compromiso de que no vuelvan a suceder. Ojo, ¿con quién? ¿Solo el jefe encerradito haciendo el ERIC? No. El jefe con los directores con sus áreas, las áreas con sus procesos. Esto es para hacerlo en comunidad, juntos, para que haya convocatoria y haya co-creación y después la gente se sienta voluntariamente sumada a la cogestión, porque cuando yo hago algo que yo ayude a determinar que se debería hacer así, me siento sumado al proceso. Entonces hay colaboración, hay cogestión, hay cologro y hay cocelebración. El paso siguiente es, ya que hemos dicho que con qué nos quedamos, qué es aquello de la organización que debe continuar con nosotros. ¿Sabe qué lo asemejo yo? Como una mochila, esas que no se cuelga aquí. Hay veces que la vida es como caminar con una mochila muy pesada. Y de vez en cuando uno mira, resulta que tiene piedras, que tiene yunques, que tiene cosas en esa mochila que las debe dejar afuera y solo caminar con lo que necesita. Eso es el ERIC. Entonces pasamos al imaginario futuro. Bueno, ya sé que tengo y que quiero conservar de lo que tengo. Ahora tengo que pensar hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar. Y en ese momento lo que hago es que me imagino un futuro, un futurible y un futurable, un futuro posible y un futuro deseable. Y ese futuro deseable es enorme, es del 500, del 600% de crecimiento. Y el futuro posible seguramente es del 100, del 120% de logro. Pero me lo toque soñar, porque el que no sueña, si lo puedes imaginar, te lo puedes hacer realidad, decía Walt Disney. Y allí los invito a aplicar una herramienta que es Think Out the Box, piensa fuera de la caja. Tienes que aprender a pensar fuera de la caja. Si yo sigo pensando dentro de la caja, el problema es enorme para mí. Y es ahí cuando le dicen a uno, te estás ahogando en un vaso de agua. Porque yo sigo pensando dentro de la caja, con las limitaciones y los problemas que tengo hoy. En cambio, si aprendo a pensar fuera de la caja, es decir, que allá habrá allá afuera que yo puedo hacer, ¿quién habrá encontrado otra solución a este problema que no sea la que yo le estoy dando? ¿De qué manera alternativa puedo yo resolver esta situación? Y es cuando hacemos Think Out the Box. Y al pensar fuera de la caja, me tengo que soñar en ese futurible, futuro posible, y en ese futurable, ese futuro soñado. Tengo que soñarme cuál es la empresa que quiero, y la empresa que quiero es, hombre, yo quiero una organización más ágil. Entonces me debo concentrar a trabajar en la transformación de la cultura de la empresa. Que la gente sea ágil, cambie su modo de ser y de pensar. No, Norman, yo quiero una empresa más motivada. Entonces tengo que trabajar en las personas. No en la motivación exógena, en un jefe dando varilla,
en la motivación endógena, o sea, en que estemos de acuerdo en el problema, en que estemos de acuerdo en la intención, en que estemos de acuerdo en el propósito y que estemos de acuerdo en la meta. Y cuando eso ocurre, las empresas pueden transformarse y lograr lo que sea, porque toda su gente está convencida de lo mismo. El paso siguiente es organizaciones conectadas. ¿Cómo hago yo que la organización esté más conectada? Cambiando el sistema, cambiando el modelo de negocio, generando interconexión de unas áreas que nunca se veían con otras. Póngalas a conversar. Ponga a conversar a contabilidad, con almacén. Ponga a conversar a sistemas, con el área jurídica. Van a suceder cosas espectaculares. Y por último, no, Norman, yo quiero organizaciones más saludables. Entonces, ¿hay que cambiar? A los líderes. En Colombia hay un estudio en el que el 90%, 9 de cada 10 personas que renuncian a una empresa, no le renuncian a la empresa, no le renuncian al cargo, no le renuncian a las funciones. 9 de cada 10 personas que renuncian en Colombia, le renuncian al jefe. No se aguantan al jefe, no son capaces de ir trabajando con ellos o con el señor. Entonces ahí hay que hacer, no echar al señor o la señora jefe, sino ayudarle a transformar su modelo mental de liderazgo para que nos ayuden a construir una empresa para la reactivación económica, para la transformación. El paso siguiente, después de saber cuál es la organización que quiero, ágil, motivada, conectada o saludable, o todas a la vez, tengo que empezar a movilizar voluntades. Es decir, a que la gente quiera caminar hacia ese cambio, porque ojo con esto, cambiar duele, transformarse duele, hay que romper el cascarón y salir, hay que romper el capullo y estirar las alas. Y eso cuesta, eso duele. Un bebé cuando nace llora y ese llorar es un grito del dolor que le causa dejar de respirar líquido y empezar a respirar oxígeno. Y tiene que llorar y gritar y toser para botar lo que le queda de líquido amniótico y enfrentar ese reto de atrapar el oxígeno ya no de un líquido, sino del aire. Y eso cuesta y duele, pero es necesario. Entonces debemos movilizar voluntades con un propósito común. Es decir, si el propósito es lo suficientemente fuerte, la gente se suma voluntariamente a ese pequeño sufrimiento, a ese cambio inicial para lograr la meta. Después de tener claro el propósito común, empezamos las transformaciones y empezamos el plan. ¿Cuál es el camino a seguir para cambiar? ¿Qué nos proponemos hacer para cambiar? ¿Cuáles son las acciones cotidianas, las estrategias y las tácticas, los pasitos uno a uno para poder lograr esa gran meta que nos proponemos? Ese es transformarnos para vivir el cambio. Y el paso siguiente es trabajar enormemente en que las personas se transformen según el modelo, la estrategia y las tácticas que combinimos, que son coherentes con ese propósito común que nos va a llevar a ese imaginario que soñamos entre todos. Por eso la visión y la misión no es que se le ocurrió al gerente. Es que la junta directiva dijo que esa era la visión. La visión, que es donde queremos llegar. La misión, que es cómo vamos a llegar allá. Los valores, que son los rasgos característicos de nuestro comportamiento. Mientras caminamos la misión para poder llegar a la visión, deben ser compartidas. Es decir, todo el mundo debe haber opinado, debe haber aportado, debe haberse puesto la camiseta. Si no, son cantos a la bandera y vamos a estar luchando y peleando con todo el mundo todo el tiempo para que aprenda a actuar de la manera que actúa esta empresa. Y por último, sin lugar a dudar, las métricas, a lo que no le metamos medición no se puede mejorar, no se puede cambiar. Pilas con los indicadores, que hay veces nosotros mismos nos matamos con los indicadores de gestión, colocando indicadores que superan nuestra capacidad de operación y después nos ahorcan esos indicadores. Hay que ser muy inteligente en el momento de definir los indicadores. El paso siguiente, entonces, es entender que las empresas modernas no se forman en torno al dueño, en torno a los inversionistas, en torno a los que ponen la plata. El centro de todos los negocios exitosos hoy a nivel mundial es el cliente. Se llama Customer Centricity o negocios centrados en el cliente. Miren todas las grandes transformaciones celulares, digitales, de conexión, de comunicación que se han presentado y todas son para favorecer la comunicación con los clientes, el enlace con los clientes, el contacto con los clientes.
me va a encantar terminar la charla con esta reflexión de Elizabeth Kubler-Ross. Es la autora que escribe el libro sobre el cambio y que nos enseña que cambiar cuesta, que para cambiar se requiere esfuerzo, pero que cuando encontramos la motivación suficiente somos capaces de transformarnos y llegar a un punto de llegada que generalmente está muy por encima del punto de partida. Nosotros vamos felices por el mundo caminando, nos encontramos que hay dificultades que debemos resolver, decimos vamos a resolverlas. Cuando las empezamos a resolver nos damos cuenta que eso va a requerir un esfuerzo muy grande y generamos resistencia. De ahí viene una amenaza, qué pereza me voy a devolver, yo para qué me metí en este camino del cambio. Y después viene una situación que la llaman el Valle de la Muerte, que es como la situación en la que decimos, no, de esta no vamos a ser capaces de salir, nos va a tocar devolvernos, qué pereza, esta empresa siempre es así, propone cambiar pero no cambia, aquí siempre empiezan pero no terminan. Y entonces llegamos a un momento muerto de frustración, de dolor. Empezamos a decir cosas como es mejor malo conocido que bueno por conocer. Es muy típico de ese tema de desilusión y crisis. Pero llega un momento en el que decimos, venga, pues si esto va a doler, que duela por alguna razón. Cambiemos y transformémonos y saquémosle una ganancia. Y es donde yo les digo que tiene que haber gana-gana para todos. Es decir, cuando una organización se transforma, tiene que generar beneficios para todos. Y los beneficios no solo son plata, también hay salario emocional, también hay bienestar, también hay reputación. Y entonces logramos recoger la fuerza suficiente para generar la transformación y alcanzar ese nuevo punto que estábamos buscando. Y este sujeto que empezó el problema no es el mismo sujeto que terminó el problema, porque se transformó, porque maduró, porque creció, porque hizo de sí mismo alguien diferente. Es decir, el cambio lo cambió. La situación de transformación lo remodeló, lo hizo más fuerte. ¿Se imaginan cuántos cambios hemos tenido en este periodo de pandemia? Yo por eso detesto la frase que dicen algunos, volvamos a la normalidad. No quiero la normalidad. Yo no quiero volver a vivir en los tacos antes de la pandemia, en las situaciones de conflicto antes de la pandemia, en la polarización política antes de la pandemia, en la falta de responsabilidad social antes de la pandemia, en el pensamiento egoísta, individualista antes de la pandemia. Yo quiero pensar que este cambio nos forjó, nos transformó e hizo de nosotros algo diferente. Ahí está la curva, esa es la autora Elizabeth Kubler-Ross. Los invito a que lo aborden, su lectura es espectacular y entiendan con base en esta presentación las diferentes etapas, inclusive esa depresión que lo llaman también el valle de la muerte o el fondo del océano, donde la gente se muere la gente, deja de avanzar, deja de transformarse, se mueren los proyectos, las empresas no lo siguen intentando y obviamente otro proyecto que venga a la menor resistencia ya desistimos porque, como decimos los países, por cañadas más oscuras he pasado yo. Ese es el Valle de la Muerte, haber pasado por problemas tan graves que hoy en día enfrentamos otros problemas y nos parecen bobos frente a esa dificultad tan grave que tuvimos que afrontar. Y entonces abordamos el modelo del cambio. El modelo del cambio y cómo lograr que las personas hagan lo que la organización necesita requiere varios momentos que son. Primero, identificar los problemas. Eso es lo que llamo aquí banco de proyectos. ¿Sí? Es lo que llamamos aquí banco de proyectos. Ese banco de proyectos son las necesidades que tiene la organización, que no son las necesidades de la junta directiva, que no son las necesidades del jefe, que no son las necesidades solo del personal de base. Las necesidades de que la organización sea más productiva, facture más, sea más exitosa. Y todos tenemos que estar de acuerdo en que ese es el problema que se debe abordar. Por ello, debemos inspirarnos. Inspirarnos es llenarnos de un espíritu que nos mueva. Y ese espíritu que nos mueve es la intención. ¿Con qué intención estamos haciendo lo que estamos haciendo? Después sigue una etapa que tiene dos componentes que son enseñar. Y ese enseñar es ese problema que teníamos, cómo lo vamos a cambiar, cuál es el método, cuál es el proceso, cuáles son los valores, qué vamos a obtener cuando logremos salir de esta. Y por último viene una etapa que tiene también dos momentos, que es el empoderamiento del cambio, porque ya me entrené, ya sé qué me hace falta para lograr el cambio, entonces me entreno, me lleno, me abastezco para poder cambiar, y ahí enfrento la situación y salgo adelante.
Generalmente el cambio se demoraba de 1 a 8 meses en una organización. Ustedes quieren saber cuánto se demoraron muchas de sus empresas y la mía y en las que vivimos aquí en Medellín, en el mundo, con la pandemia. ¿En cuánto tiempo tuvieron que cambiar para poder ser exitosos? 15, 30, 45, máximo 60 días. Es decir, pasamos de 70, de 3 meses, pasamos de 8 meses, pasamos de 8 meses, 240 días a 60 días. ¿Cómo fuimos capaces de reducir esa brecha? Porque la situación del entorno era tan grave que nos obligó a reinventarnos. Y la gente entendió que tenía que valorar el trabajo que tenía y comprendió que debía aportar lo mejor que podía para lograr un propósito común, y es que no cerrar en la empresa, que la empresa se reactive, se recree, se transforme, y con ello logramos que un proceso que generalmente antes de la pandemia duraba 240 días, ahora hemos tenido cambios de 15 días, de un mes, máximo 60 días. Y las empresas cambiaron su modelo de negocio y cambiaron su forma de producir y cambiamos nuestra forma de comunicarnos porque hubo un propósito común que nos unió, que fue salir adelante después de esta situación grave, generando algún ingreso para vivir, alguna estabilidad económica, con una intención, que a todos nos vaya bien, que a la mayoría de nosotros nos vaya bien, que es algo que se nos está quedando muy sabroso de esta pandemia. Y por último, la disposición a que todo cambie, o sea, que se nos va a quedar instalada esa capacidad de estar innovando, recreando, transformando. Steve Jobs, me estoy acordando en este momento que en su última entrevista, si la buscan en Facebook, en YouTube, perdón, dice la última entrevista de Steve Jobs. Él dice, le pregunta al periodista, ¿a qué se debe el éxito tan grande de Apple? Y él responde, hemos logrado que Apple se gerencie todo el tiempo como una startup. Es una de las empresas más grandes del mundo, con una de las marcas más valorizadas del mundo, con el equipo humano más calificado del mundo, pero lo que la mantiene viva, innovadora, transformante, generadora de valor, es que se siguen pensando ellos a ellos mismos como un emprendimiento. Es decir, no crean un producto vaca lechera y se quedan dormidos generando renta de ella, sino que siguen lanzando nuevos prospectos de proyectos, siguen lanzando proyectos estrella para consolidar, siguen transformando esa vaca a través de otras vacas lecheras, otros negocios según Boston Consulting Group, a otras vacas lecheras, y van desistiendo o matando los productos perro que ya no utilizan. Es una mentalidad constante de cambio. Dianita, estamos a 3 minuticos. No sé si quieras que hagamos ahí una reflexión de cierre. ¿Hay alguna pregunta que tengas allí persistente en el chat? ¿O cómo quieres que cerremos esta sesión? Bueno, hasta el momento no tenemos preguntas en el chat. Sí. ¿Cierto? Sin embargo, estamos abiertos por si alguien quiere en este momento hacer una pregunta, lo puede hacer pues a través del chat. Igual como les contamos al principio, el foro está activo, entonces si en este momento no se les ocurre una pregunta, pero de pronto mañana se levantan con una inquietud frente a lo que acaban de escuchar, lo pueden hacer. Ahí en el chat les pusimos la dirección donde ingresan para poder activarse en el foro. Norman, no, por el momento pues no tenemos preguntas. No sé si tú quieres entonces cerrar con... Tenía una. Buenas tardes. Por aquí hay alguien, adelante, bienvenido. Sí, por favor. Sí, Luis Ernesto Castaño del Politécnico Asís de Río Negro, un saludo especial y gracias por la invitación. Gracias, Luis. Quería preguntarle en cuanto al manejo y al todo el tema del talento humano y la planeación institucional, que de pronto la pequeña empresa y sobre todo la MIPYME sufre mucho para poder no solamente organizar un buen equipo de trabajo, una buena cultura organizacional, que eso es muy difícil y muchas veces de pronto es bastante complejo. Entonces, también en un momento determinado, ¿qué software o qué implementaciones tecnológicas recomienda usted de pronto que conozca que sean asequibles a esa pequeña empresa y que a la vez le permitan hacer esa planeación que es tan importante para poder medir desempeño, tareas, que muchas veces sufrimos nosotros mucho los directivos
para poder administrar y tener eficiencia en ese logro de los objetivos, con un buen equipo de trabajo, unos buenos talentos humanos bien empoderados. En ese sentido, usted, desde su experiencia, doctor, ¿qué nos recomienda? Bueno, buenísima tu pregunta, Luis. Muchas gracias por estar atento y por compartir tu inquietud. Lo más importante que se debe hacer para un proceso de transformación en pos del logro de una meta es compartir la tarea, es compartir el motivo por el que se ejecuta la tarea, es compartir la normativa, las técnicas, los conductos regulares, los procedimientos que han demostrado ser más eficientes hasta ahora para hacer esa tarea y obviamente compartir el resultado final de por qué se hace esa tarea. Generalmente el ser humano, como les decía al principio, el Homo sapiens sapiens, al